Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar uno de esos romances que nos han tenido al borde del asiento, con tintes de drama y un final que para muchos fue completamente inesperado. Vamos a hablar de la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los nombres más grandes de la actuación en Turquía, y explorar esa historia que, como muchos de ustedes nos han pedido, tuvo un desenlace verdaderamente sorprendente. Si eres fan de las historias de amor, los secretos del mundo de la fama y las noticias jugosas del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de que nos perdamos en los detalles, te recuerdo, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este, y así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ya sabes, ese botoncito rojo y la campanita, no te olvides. La verdad detrás del romance a Atay y Serine, un final dramático y sorprendente. Esa es la promesa de hoy. Muchos de ustedes nos han escrito preguntando, especulando y sobre todo, deseando que aclaremos qué pasó realmente entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Conocidos por su química innegable en pantalla, especialmente en la exitosa serie Medcezir, su relación fuera de los focos siempre ha sido objeto de gran interés y, a veces, de mucha confusión. Fueron la pareja dorada de la televisión turca, con una legión de seguidores que los apoyaban incondicionalmente, deseando que su amor traspasara la ficción para convertirse en una realidad duradera. Y al principio, todo parecía apuntar en esa dirección. Los rumores de su relación comenzaron a circular durante el rodaje de Medcezir, una serie que se convirtió en un fenómeno, catapultando a ambos a la fama internacional. La intensidad de sus personajes, Yaman y Mira, se sentía tan real que era difícil para el público separarla de sus vidas privadas. Y según muchas fuentes y observaciones, esa chispa no se quedó solo en el set. Se decía que su conexión era profunda, que pasaban mucho tiempo juntos, y que su relación era seria. Los paparazzi intentaban captar cualquier indicio, y cuando lo lograban, las fotos de ellos juntos, a menudo discretas pero cargadas de significado para los fans, avivaban aún más las llamas de la especulación. Se les veía saliendo juntos en citas privadas, compartiendo momentos que para el público confirmaban lo que tantos anhelaban, que Atay y Serine eran pareja. Sus carreras profesionales iban en paralelo, cada uno brillando en sus propios proyectos, pero la sombra de Medcezir y su química los unía, creando una narrativa muy atractiva para los medios y los fans. Y durante un tiempo parecía que esa historia de amor tenía un futuro prometedor. Se hablaba de planes futuros, de una relación consolidada, y la idea de que esta pareja icónica pudiera formalizar su unión era un sueño para muchos. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la realidad puede ser mucho más compleja y, a veces, más dolorosa de lo que aparenta. El punto de inflexión, el momento en que la narrativa empezó a cambiar, llegó cuando empezaron a aparecer las primeras grietas. Los rumores de separación, al principio tímidos, fueron ganando fuerza. Y lo que antes eran publicaciones de sus seguidores deseando felicidad a la pareja, se transformaron en preguntas cargadas de inquietud. ¿Por qué ya no se les veía juntos? ¿Había pasado algo? Las versiones eran contradictorias. Algunas decían que la presión mediática era demasiado, otras que las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras los habían distanciado. Pero la verdad, como solemos descubrir en estos casos, es a menudo una mezcla de factores y, en ocasiones, guiada por giros inesperados que nadie anticipaba. Y aquí es donde entra la parte del final dramático y sorprendente al que alude nuestro título. No fue una simple ruptura tranquila, de esas que pasan sin hacer mucho ruido. Fue algo que sacudió el panorama del entretenimiento turco. Se habló de terceros, de celos, de decisiones personales que tomaron caminos divergentes de manera abrupta. Hubo quienes culparon a uno, otros al otro, y los medios de comunicación se regodearon en el drama, buscando cada declaración, cada gesto, cada ausencia como prueba de lo que realmente estaba sucediendo. La historia parecía estar escrita para un final feliz, una consolidación de esta pareja tan querida, pero la realidad, como la vida misma, a menudo nos reserva sorpresas. Lo más llamativo de este final fue la rapidez y la contundencia con la que se produjo y la forma en que ambos, especialmente Atay, manejaron la situación públicamente. Mientras Serine optaba por un perfil más bajo, el silencio de Atay, o las declaraciones escuetas y a veces crípticas, solo alimentaron las especulaciones.
Se hablaba de una ruptura muy dolorosa, de un adiós que dejó cicatrices, y la imagen de la pareja perfecta se desmoronó, dando paso a una narrativa más compleja y para algunos decepcionante. Y luego vino el verdadero giro. Porque cuando pensábamos que sabíamos la historia, que habíamos descifrado los motivos, surgieron nuevas informaciones, o mejor dicho, confirmaciones, que cambiaron radicalmente la percepción de lo sucedido. Resulta que mientras muchos especulaban sobre terceros involucrados en la ruptura, la verdad era que Atay Ulusoy ya había comenzado una relación seria y duradera con otra persona, Diletta Leotta, una figura muy conocida en el ámbito deportivo y mediático italiano, y que eso, en gran medida, marcó el final definitivo e irreversible de cualquier posibilidad de reconciliación o de continuación de su romance con Sereni. Este hecho, que se hizo público más tarde, añadió una capa de complejidad y, para muchos, de sorpresa, al drama de su separación. No fue simplemente una ruptura, fue un cierre de capítulo radical y la apertura de uno completamente nuevo para ambos, con caminos que, hasta donde sabemos, no se han vuelto a cruzar en el ámbito romántico. La historia de Atay y Sereni es, en muchos sentidos, un reflejo de la vida en la industria del entretenimiento, intensa, apasionada, pero también efímera y, a veces, marcada por decisiones personales que trascienden las expectativas del público. Su química en Medcezir será recordada siempre, pero su relación fuera de pantalla, con su inicio prometedor y su final dramático y sorprendente, nos enseña que las historias de amor en la fama rara vez son tan sencillas como las imaginamos. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales, y si bien la memoria de su romance perdura en la mente de muchos fans, su historia es un recordatorio de que la vida real y el amor toman sus propios rumbos, a menudo de formas que no podemos predecir. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la verdad del romance Atay y Sereni. Hemos explorado los inicios, el auge de su popularidad como pareja, y ese desenlace que definitivamente nos dejó a todos con la boca abierta, especialmente con la confirmación posterior de la nueva y estable relación de Atay. Queda claro que, más allá de la química en pantalla, las decisiones personales y las circunstancias de la vida privada de los famosos pueden tomar rumbos inesperados, dejando a los fans preguntándose qué pasó realmente. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros desentrañar estos detalles. Hemos intentado ser lo más claros y objetivos posible, basándonos en la información que ha trascendido. Ahora, queremos saber de ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les sorprendió el final de su relación? ¿Creen que la presión mediática influye demasiado en las relaciones de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus reflexiones y debatir sobre ello. Su opinión es súper importante para nosotros. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante e entretenido, o simplemente les ha aclarado algunas dudas, no olviden darle un buen me gusta ***. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquiera que sea fan de estas historias del espectáculo, así llegamos a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias interesantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.